Ya. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro servicio de hoy, domingo. Estamos a ¿cuánto? Agosto 21 del 2022 y hay que seguir echándole ganas. Las noticias, todo va bien, ¿verdad? Hay que seguir orando por todas las cosas que estamos orando. Hay que estar orando por los de Copala, ¿verdad? El pastor de Copala, los hermanos de ahí de Copala y también los de Copala que viven aquí, ¿verdad? Ayer tuvimos un buen día, estuvimos repartiendo los folletos y fue un muy buen día, ¿verdad? Repartimos entre los de acá y los de acá, yo pienso que fácil repartimos algunos 200, ¿verdad? Por ahí más o menos, porque ahí sí repartimos un montón allá. Entonces, bueno, hay que estar orando por todo eso, también por los invitados, ¿verdad? Por los que hablamos ayer con la gente. Y hay que seguir echando ganas. Entonces, vamos a orar, ¿verdad? Y bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a orar por el servicio para que Dios esté aquí con nosotros. ¿Ahora qué? Gracias, Señor, por dejarnos reunir nuevamente aquí para escuchar tu palabra y hablarla. Gracias, Señor, por cuidar nuestros vehículos para poder llegar aquí. Gracias, Señor, por dejarnos vivir una vez más. Gracias, Señor, por dejarnos escuchar tu palabra y aprender de tu palabra. Señor, que estés tú aquí con nosotros a través de tu palabra, seas tú, que hables tú con tu palabra, que nos hables tú con tu palabra a todos los que estamos aquí, a los que nos ven. Gracias, Señor, y también te pedimos por la salud, por todos y cada uno de los que estamos aquí. También te pedimos por mis papás, pedimos por los suegros de mi hermano, por mis hermanos, por los de Copala que están aquí, los que están allá. Señor, que los cuides, les pides su salud. Señor, también te pedimos por el pastor de Copala y por las personas que se están durmiendo y por sus familiares. Señor, que les pides su familia, les pides su salud, les pides cuando salgan a trabajar para que regresen con bien a su casa, con su familia. Gracias también por dejarnos que nos preste en este lugar. Señor, también cuida de salud a los pastores de este lugar, a los que organizan aquí. Señor, también te damos gracias por los trabajos que hemos hecho, los que vamos a hacer, que todo nos salga bien. Señor, todo esto te lo pidemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces ahí tuvo la oración y vamos a ir ahora a ver versículos de la Biblia, a ver quién trae versículos de la Biblia. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. A ver, ¿alguien más? Mateo 13:16 dice: pero bienaventurado vuestros oídos que oyen y vuestros ojos que ven. Amén. Ahí está, ¿verdad? ¿Alguien más? A ver. ¿Ya? Ahora nos aprendieron versículos. A ver, nadie. Bueno, no hay que ser flojos, acuérdense de aprender versículos, ¿verdad? No se enseñen a ser flojos, los que son flojos, pues, no se enseñen a ser flojos, ¿verdad? Porque no se aprenden un versículo y luego no se lo vuelven a aprender y no se lo vuelven a aprender y hasta que ya su conciencia no les dice nada, ¿verdad? Entonces, porque es bien importante estar aprendiendo la palabra de Dios. Y bueno, entonces vamos a seguir adelante y vamos a tener un canto. Fuente de la vida eterna, número 7.
y vamos a ponernos de pie y canten con gozo, ¿ok? Canten con gozo, que se oigan. Número 7. Vamos a tomar los asientos y vamos a seguir adelante. Bueno, hay que seguir orando, ¿verdad? Por Copala y por el pastor de Copala y por los hermanos de Copala también y por los que están aquí también. Hay que seguir orando por ellos y seguir buscando a ellos también, ¿verdad? Para traerlos a la iglesia y para que escuchen del evangelio, ¿verdad? Entonces, entonces estamos en tiempo ya de la predicación y le voy a pedir a Leo que pase y nos predique. Amén. Bueno, bienvenidos todos, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que este tiempo va a ser un tiempo de bendición y no un tiempo mal gastado. Y pues nuestro texto de hoy en día va a ser Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, cuando tengan de amén. Nuestro texto de hoy va a ser Gálatas 5:22 y la tema de hoy se llama la fe. La tema de hoy se llama la fe. Nuestro texto va a ser Gálatas 5:22 y cuando tengan de amén. Gálatas 5:22, la tema se llama la fe. Dice así Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿y qué? Fe. Una vez más. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Fe.
La otra semana ya miramos el fruto del Espíritu que era bondad. Y ahora después de bondad sigue la fe, el fruto de la fe. Ahí dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, el cual vamos a estar mirando hoy. Pero antes de meternos hoy al fruto de la fe, vamos a mirar unas cosas acerca del Espíritu Santo. O sea, vamos a mirar las obras del Espíritu Santo en cuanto a 3 tipos de personas. La primera es que la persona que está perdida. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo en cuanto a una persona perdida? Bueno, la obra del Espíritu Santo en cuanto a una persona perdida es de llevarle a Cristo. De llevarle a Cristo. Si es una persona perdida, su obra es llevarle a Cristo. Esa es su obra en cuanto a la persona perdida, de llevarle a Cristo. Esa es la primera tipo de persona, la persona perdida, que no conoce de Cristo y todo eso. O sea, el Espíritu, su trabajo es llevarle a Cristo, a través de los cristianos que predican y ministran y todo eso. También la segundo tipo de persona es el creyente. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo en cuanto al creyente? Bueno, la obra del Espíritu Santo en cuanto al creyente es llevarle a crecer en la nueva vida en Cristo. Amen. Esa es la obra del Espíritu Santo en cuanto al creyente, de llevarle a crecer en la nueva vida en Cristo. O sea, el Espíritu Santo le va a ayudar al creyente a que crezca en la palabra de Dios, que crezca en el Espíritu y todo eso. O sea, de crecer en la nueva vida de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en cuanto al creyente. Ahora, el tercero es su obra en cuanto a los cristianos que se alejaron. O sea, los cristianos que se alejó de la fe y todo eso. ¿Qué es su obra en cuanto a esos? Bueno, la obra del Espíritu Santo en cuanto a las personas que antes quizás eran cristianos pero se alejaron de la fe es de restaurarlos. Esa es su obra en cuanto a ellos, que quizás eran cristianos antes pero luego se alejaron después y ahora la obra del Espíritu Santo es de restaurarlos para atrás. Esa es la obra del Espíritu Santo, de restaurarlos para atrás a la fe. Porque a veces hay cristianos que se desaniman y se alejan de la fe. Pero la obra del Espíritu es restaurarlos otra vez para atrás a la fe, en los caminos de Dios, que no se queden ahí tirados en el mundo, sino que se restauren para atrás a la fe, en los caminos de Dios. Amén. También la comunidad de creyentes es el templo del Espíritu Santo. O sea, su presencia en la iglesia se revela por el fruto que produce. O sea, la presencia del Espíritu Santo se revela en una iglesia que está produciendo los frutos del Espíritu Santo. Amen. Eso es como si uno puede saber que el Espíritu Santo está ahí. O sea, hay una iglesia, ¿verdad? Los miembros todos están produciendo los frutos del Espíritu Santo. Y usted puede decir, el Espíritu Santo está aquí. O sea, porque la presencia del Espíritu se revela en la iglesia cuando producen los frutos del Espíritu Santo. Amén. O sea, su presencia en la iglesia se revela por el fruto que produce. Y entonces, hoy vamos a mirar el fruto del Espíritu, que es fe. Esas eran nomás unas cosas acerca del Espíritu Santo. Pero ahora sí, ya vamos a mirar el fruto del Espíritu, que es la fe. Vamos a leer una vez más en el 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y lo que vamos a mirar hoy, fe. El fruto de la fe. Fe, y el primero es que fe que confía como un niño. Fe que confía como un niño. Vayamos a Mateo 18, 1 al 4 para mirar esto. Mateo 18, 1 al 4. Ese es el primer, que fe que confía como un niño. 18, 1, 4. Cuando tengan de amén.
18, 1, 4. Cuando tengan, digan amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, así dice Mateo 18, 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volváis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Si miran aquí, o sea, algunos hacen de la fe algo complicado. Hay algunos que hacen de la fe algo muy complicado. Pero aquí miramos que Jesús ilustró la fe con un niño pequeño. O sea, Cristo usó a este niño pequeño para explicar otras cosas. Como él dice, así que cualquiera que se humillare como este niño. Ese es el primero. O sea, él usó al niño, cualquiera como se humillare como el niño. Pero también puede usar en contexto de la fe también. O sea, por eso, fe que confía como un niño. O sea, el niño es comparado con los fariseos y también es comparado con los discípulos y todo eso. O sea, Cristo usa al niño como un ejemplo para explicar muchas cosas. Como el primero, que cualquiera que se humillare como este niño y todo eso, ahí sigue diciendo. O sea, él usó al niño como un ejemplo para explicar otras cosas. Y por eso, o sea, Cristo hizo que las cosas profundas hiciesen fáciles para entender, para comprender. O sea, por ejemplo, como miramos, usó cosas familiares para explicar lo espiritual. O sea, si usted lee en la palabra de Dios y estudia la vida de Cristo, usted va a mirar que usó ejemplos familiares, que usó como por ejemplo el hijo pródigo del padre y el hijo, para explicar cómo Dios y con el cristiano y el perdido, todo eso. O sea, pero el asunto es que él usó cosas de familia como padre, hijo, madre y todo eso para explicar cosas espirituales, para que la gente entendiera. Amén. Y él usó al niño porque la tendencia normal del niño es creer. Eso es la tendencia de un niño, de creer, sea una cosa verdad o sea una cosa falsa. O sea, porque es un niño. El niño va a creer todo si le dices algo. O sea, porque es niño, no sabe. Y él va a creer todo. Si tú le dices algo, quizás él lo va a creer. Porque él es un niño. Y quizás a veces sea algo falso o sea algo verdadero. Pero la tendencia de un niño es creer. Y por eso Cristo usa al niño. De que nosotros debemos de confiar, de tener fe como un niño que cree. De creer a Dios. Que Dios va a hacer lo que Él dijo que Él iba a hacer. Porque como niño, Él cree todo. También nosotros en cuanto a Dios y lo que Él va a hacer, debemos de creerle a Él. No ser incrédulos que nomás dicen, sí creo poquito, pero no creo. O sea, sí, sino debemos de creer por completo. Como un niño que cree. Por eso Dios dijo, cree, eso es todo. Cree, eso es todo. O sea, si usted lee la palabra de Dios, Dios nomás dice, tú tienes que creer que yo puedo hacer esto y lo hago. Tú tienes que creer y eso es todo. Ahí dice, si usted lee la palabra de Dios, puede mirar ejemplos de eso, donde Dios dice, nomás cree que yo puedo hacer esto y va a pasar. Pero a veces hay personas quizás en la palabra de Dios que no creyeron y por eso cometieron errores porque no creyeron por su incredulidad. Y por su incredulidad sufrieron consecuencias porque no creyeron. Dios nomás quiere que crea, no que seas un incrédulo, que no creas, sino Dios dice cree, eso es todo. Amén. O sea, fe que va más allá de la ceremonia religiosa y cree.
fe que no se turba por los títulos y las posiciones, y fe que no pone límites al poder y al amor de Dios. Eso es importante, fe que no pone límites al poder y al amor de Dios. Amén. Porque a veces nosotros los humanos tenemos una tendencia de no creer y por eso ponemos como un límite al poder y al amor de Dios, porque por nuestra incredulidad que no creemos, y por eso a veces sufrimos porque no creemos. Porque nosotros, en vez de creer a Dios, le ponemos límites al poder de Dios. Que dicen que Dios no va a poder hacer esto, no creo que Dios lo haga, todo eso. O sea, nosotros a veces tenemos la tendencia de poner límites al poder de Dios, de poner límites a su amor. Pero por eso tenemos que tener una fe que no ponga límites al poder y al amor de Dios. ¿Qué es esa fe? La fe de un niño. Porque un niño cree. Amén. Ahora, la segunda es fe que está a la altura de todos los retos de la vida. Para esto vayamos a Hebreos 11. Vayamos a Hebreos 11 cuando tengan de amén. Hebreos 11 cuando tengan de amén. Fe que está a la altura de todos los retos de la vida. Hebreos 11, aquí nos vamos a enfocar poquito. Cuando tengan de amén. O sea, la fe se edifica sobre la convicción de que Dios lo puede todo. Se edifica sobre eso, sobre la convicción de que Dios lo puede todo. No poniendo límites a Dios. Amén. O sea, porque la fe se edifica sobre la convicción de que Dios lo puede todo. Dios lo puede todo, no poniendo ningún límite a su poder. Porque a veces nosotros, como ya les había dicho, tenemos esa tendencia de no creer, de poner límites a Dios. Pero así no debe de ser, porque la fe se edifica sobre la convicción de que Dios puede todo. Y lo que Él dijo va a pasar. Amén. Porque esa es la fe que le llevó a Abel a adorar a Dios. Vayamos a Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Fe es la fe que le llevó a Abel a adorar a Dios. Segundo es fe que le llevó a Enoc a caminar con Dios. En el 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora el tercero es fe que hizo que Abraham obedeciera a Dios. Fe que hizo que Abraham obedeciera a Dios. Versículo 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. También Noé, la fe que le llevó a trabajar para Dios. En el versículo 7, por la fe, otra vez, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, aquí la palabra de Dios nos da ejemplos de que estas personas por la fe hicieron esto, por la fe hicieron esto, aquello, por la fe hicieron esto y esto, como Noé, que dice por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían.
O sea, Dios le dijo, Noé, construye esta arca porque en unos días, unos años, va a venir las aguas y se van a llover todo. O sea, va a llover lluvia. Y es que en ese tiempo la agua no venía de los cielos, sino venía de la tierra. Era como un mist, como se dice en inglés, que salía de la tierra. Era como una nube de agua que salía de la tierra. No venía agua del cielo. Y por eso cuando Noé, o sea, aunque no se veían eso, porque ellos en ese tiempo no habían visto la lluvia caer del cielo. Pero aunque Noé no ha mirado eso, él de todos modos con temor preparó la arca. Y ahí miramos eso, por la fe él hizo eso. Amén. También es fe que sostiene a muchos en los tiempos de dificultades, fe que cree en la habilidad de Dios para proveer, fe que reclama los recursos de Dios en cada crisis y todo eso. O sea, esa clase de fe es fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Vayamos a Marcos 9:23. Marcos 9:23, cuando tengan de amén. Marcos 9:23, cuando tengan de amén. Cuando tengan de amén. Cristo dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Ahí está. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. O sea, eso es lo que dice Dios. Cree. Eso es todo. Eso es todo. Creer, tener fe. Amén. Por eso Cristo dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Porque también en la palabra de Dios nos dice que hay en un versículo dice donde Cristo no hizo muchos milagros. ¿Pero por qué? En una ciudad. Porque su incredulidad de esa ciudad. Porque la palabra de Dios nos cuenta de que Cristo fue a una ciudad, pero no pudo hacer muchos milagros. ¿Pero por qué? Porque la incredulidad que estaba en esa ciudad. O sea, las personas en vez de creer, no creían que Cristo podía hacer milagros. No creían. Y por eso dice la palabra de Dios que Cristo no hizo muchos milagros, salvo unos enfermos y hay de todo. Pero dice que no pudo hacer muchos milagros porque no creyeron, por su incredulidad. Y también a veces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra incredulidad. Porque a veces nosotros, en vez de creer a Dios que Él puede ayudarnos y todo, somos incrédulos. Y por eso sufremos por nuestra incredulidad. Como esa ciudad no pudo hacer muchos milagros porque su incredulidad. Y por eso también nosotros tenemos que examinarnos si somos incrédulos en algunas áreas de nuestras vidas. Somos incrédulos en esto. Por eso tenemos de tener cuidado con la incredulidad. Aun porque a los cristianos a veces se hacen incrédulos en algunas áreas. Pero por eso tenemos que tener cuidado. Tercero es que la verdadera fe produce evidencia visible. La verdadera fe produce evidencia visible. Para vayamos a Santiago 2:18. Santiago 2:18, cuando tengan de amén. La verdadera fe produce evidencia visible. Santiago 2:18, cuando tengan de amén. Santiago 2:18 dice, por alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una vez más, por alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, aquí lo que miramos es que la verdadera fe también produce frutos. O sea, evidencias visibles. Eso es la fe verdadera produce obras, frutos, evidencias visibles que pueden ser vistos
por otros cristianos y aún los incrédulos, que pueden ser vistos. Pero la fe falsa no produce frutos y evidencias visibles. Amén. Una fe falsa no produce frutos. Si una persona dice, yo tengo fe, pero no tiene frutos, ¿en verdad tiene fe o no? No. No, no tiene fe. Pero en contrario, si una persona tiene fe, dice tener fe y tiene obras, entonces usted puede mirar su fe por sus obras. Amén. Amén. Porque la verdadera fe y las buenas obras son inseparables. O sea, la fe y las obras tienen que ir juntos. Ujú. O sea, para que la gente mira tu fe, tienes que enseñarle tus obras para que ellos puedan mirar que, oh sí, tú tienes fe. Para que ellos puedan mirar tu fe. Ujú. Y por eso Santiago aquí nos muestra esto dándonos un fragmento de un debate entre dos hombres aquí que estaban hablando. O sea, el primero que está genialmente salvado es el que habla. El que está en verdad salvado y tiene fe es el que habla. El primero que dice, por alguno dirá, tú tienes fe. El que está hablando ahorita es el que está salvo. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. O sea, el que está hablando es el hombre que está verdaderamente salvo y tiene una fe verdadera. Pero el que le está hablando, o sea, el segundo, profesa tener fe. Yo tengo fe, o sea, está profesando, pero no demuestra su fe mediante buenas obras. Ujú. Por eso el hombre primero le dice, tú tienes fe. O sea, le está hablando al que está profesando que yo tengo fe. Y él dice, muéstrame tu fe sin obras. O sea, el primer hombre le está diciendo esto al segundo que profesa, muéstrame tu fe sin tus obras. Porque yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Eso es lo que dice el primero. O sea, porque la única manera en que otros puedan saber que tienes fe es mediante una vida que la demuestre. Yo te muestro mi fe por mis obras. O sea, por eso la clave de este versículo reside en la palabra muéstrame. Esa es la clave, muéstrame. Porque es imposible mostrar la fe excepto mediante las obras. Esa es la clave de este versículo, muéstrame. Muéstrame tus obras, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Si es que tú tienes fe verdadera. Amén. Amén. Como Abraham. Abraham fue salvo antes de ofrecer a Isaac. Amén. Y por eso cuando Dios le dijo, Abraham, ofrece a tu hijo. O sea, Abraham pudo tener fe para saber de que aunque Isaac muriera, porque iba a ser sacrificado, que Dios lo podría resucitar de los muertos. Ujú. O sea, él tuvo fe verdadera, porque su fe verdadera le llevó a hacer esa obra de sacrificar a Isaac su hijo. Amén. Amén. Y por eso, si nosotros tenemos fe, vamos a demostrar nuestra fe por medio de buenas obras. Amén. O sea, fidelidad a Cristo, esa es una obra. Fidelidad a su palabra, o sea, de leer su palabra, meditarla, esa es una obra. Fidelidad a su obra en la iglesia local de servir. Y luego fidelidad en el uso de nuestros talentos y dones. Fidelidad en el uso de los recursos materiales y todos esos. O sea, esos son obras que demuestran que nosotros tenemos fe verdadera. Amén. Y entonces, ¿qué es la conclusión de hoy en día? Bueno, la conclusión de hoy en día es una pregunta. ¿Cómo describe a su fe? Usted que está oyendo, ¿cómo describe usted a su fe? ¿Es fe como la de un niño? ¿Es suficiente para los retos de la vida? ¿Ha cambiado su vida? O sea, estas son preguntas que nosotros cuando examinamos nuestra fe podemos meditar en nuestras preguntas. Si nuestra fe es como de un niño,
si es suficiente para los retos de la vida y si es una fe que nos ha cambiado en nuestra vida cristiana. Pero si nosotros necesitamos más fe, bueno, volvemos a la palabra de Dios. ¿Dónde? Bueno, Romanos 10:17, vayamos para allá. Romanos 10:17. Cuando tengan, digan amén. Si usted necesita más fe, la palabra de Dios le da un consejo aquí. Romanos 10:17, cuando tengan, digan amén. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Eso es tremendo. O sea que la palabra de Dios nos dice que nosotros necesitamos fe, que el fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. O sea, de leer la palabra de Dios, de atender a la iglesia cada domingo y cada servicio para oír de los predicadores, de la enseñanza y todo eso. Y así es como nosotros podemos crecer nuestra fe, por oyendo la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces ahí quedó la predicación de la palabra de Dios. Acuérdense que en el cristianismo hay un peligro bien grande, ¿verdad? Un peligro bien grande en ser profesantes nomás, ¿verdad? Ser profesantes de la palabra de Dios, de la fe, porque bien muchos cristianos solamente son profesantes, no son verdaderos cristianos, sino profesan nomás el cristianismo, pero no son verdaderos cristianos. Los cristianos que profesan solamente de labios para afuera, ellos se van a ir al infierno, ¿verdad? Desafortunadamente. Entonces, ese es el peligro del cristianismo, de tener una fe falsa, ¿verdad? Una fe fingida, como le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Una fe no fingida. Entonces, bien importante eso. La verdadera fe trae evidencias, ¿verdad? La verdadera fe trae evidencias. Y la fe falsa, la fe fingida, la fe profesante, esa no trae evidencias. Haz de cuenta como las personas que dicen, no, pues yo soy cristiano, ¿verdad? Pero no voy a la iglesia, ¿verdad? Yo soy cristiano, pero no leo la Biblia. Yo soy cristiano, pero no doy. Entonces, ¿dónde está la fe? Dice Santiago. ¿Dónde está la fe? Entonces, por eso Santiago está diciendo, muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? O sea, ¿dónde está tu fe? O sea, muéstrame tu fe, que tú tienes fe, pero porque estás haciendo, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, vamos, este tiene mucha fe, ¿verdad? ¿Por qué? Pues da. Este tiene mucha fe, ¿verdad? ¿Por qué? Pues va a repartir folletos. Entonces, pero los cristianos profesantes, mucho cuidado, porque no es que el cristiano pierda su salvación, no. Lo que pasa es que hay cristianos que nomás profesan ser salvos, pero no son salvos. Hay cristianos que profesan fe, pero abandonan la fe. ¿Por qué la abandonan? Porque no tenían una verdadera fe, sino que eran profesantes. ¿Se acuerdan como dijo Cristo? Dice, como dijo Isaías, este pueblo de labios me honra nomás, ¿verdad? De labios nada más. O como dice en Timoteo también, reprobados en toda buena obra. Entonces, el peligro es ser profesante, ¿verdad? Y no un verdadero creyente. Entonces, ahí está la diferencia del peligro. Y como decía el Cacho, ¿verdad? De que una fe verdadera produce frutos, ¿sí o no? ¿Verdad? Imagínense que Abraham dijera, no, pues yo soy el padre de la fe, pero no hizo nada, ¿verdad? No, es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque cuando se le dijo que diera a su hijo, lo dio. No, yo sé que si Dios lo mata, pues me lo va a dar para atrás. Entonces, o cualquier otro, ¿verdad? A Noé, ¿verdad? Noé, ¿tú tienes fe? No, sí, yo tengo fe. Va a venir un diluvio. Entonces me preparo, ¿verdad? Empezó a hacer el arca, empezó a hacer esto, empezó a hacer aquello.
O sea, la fe verdadera trae obras, o sea, trae evidencia. Entonces no hay que engañarnos. ¿Sí estamos entendiendo? Bueno, entonces quedó la predicación y vamos a tener un receso de 10 minutos. Dios les bendiga.